mis queridos hermanos, amigos y pastores, líderes de las iglesias. Nos encontramos nuevamente en este nuevo video que estamos haciendo acerca de Hechos de los Apóstoles, estudiando este libro tan hermoso. Habíamos quedado en el capítulo 9, parte A. Esta ya sería la parte B. Y en el video anterior nos dimos cuenta acerca de cómo Saulo de Tarso, el Señor lo toca a través de esta luz y él cae al piso y empieza a orar, ¿no? Entonces aquí ya en esta segunda parte vamos a ver cómo Dios ministra a Saulo a través de Ananías. Entonces vamos a hacer una corta oración para continuar con este capítulo y después vamos a hacer otros dos más, creo, y así terminamos el capítulo 9. Entonces vamos a orar para darle la gloria a Dios y la gracia. Bendito Dios y Padre Celestial, a ti te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza y las gracias, Señor, por tenernos nuevamente en este lugar, en este canal de YouTube, Señor de la Gloria, ministerio cuando vuelvas a casa, y tratando tu palabra, estudiando tu palabra junto con mis hermanos que me ven a través de este video. Señor, yo te pido la bendición, te pido que tú abras mi corazón, que tú abras mis labios y que tú coloques tus palabras en este estudio que estamos haciendo. Que también abras el entendimiento de nuestros amigos y hermanos y que también los bendigas a través de tu palabra y le hables a ellos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, como les iba diciendo, estamos en la conversión de Saulo de Tarso. Ya vimos la parte A, el punto número 1, ¿cierto? Y que fue el punto número 1 fue Saulo en el camino a Damasco cuando él iba. Ahora el punto número 2, Dios ministra a Saulo por Ananías. Entonces la primera que vamos a ver es el mensaje de Dios a Ananías. Entonces aquí pondremos el mensaje de Dios a Ananías. Y eso lo va a encontrar usted en los versículos 10 al 12. Entonces, versículos 10 al 12. Ahí va a encontrar usted este mensaje. Y ese mensaje es bien interesante, pero vamos a leer esos dos versículos que dice ahí. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Aquí hay una parte importante y es este nombre. ¿Quién era Ananías? No, la Biblia no registra quién era Ananías. Ni antes ni después. ¿Qué sucedió con él después de que oró por Saulo de Tarso? Y antes tampoco se hablaba de Ananías. O sea, Ananías no era un apóstol. Era una persona ordinaria, como usted y como yo, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, eso sí, seguidor de Cristo. Y tal vez Ananías era una persona santa, santificada. Quizás Ananías era una persona que ayudaba en la obra de Dios en su iglesia donde estuviera. Estoy conjeturando, estoy haciendo como un pequeño bosquejo para más o menos uno saber, o tal vez conocer a Ananías, ¿cierto? Lo pongo yo como una persona cualquiera ordinaria, pero que era entregada a la obra de Dios, que ayudaba, que ayunaba, que vigilaba, etc. Bueno, todas estas cosas que hacemos los cristianos. Y era una persona bastante cerca a Dios, bastante amadora del Señor y amadora de su obra. Porque muchas veces el Señor lo usa a uno, o usa personas ordinarias, para llevar mensajes a siervos de Dios que están en más altas esferas. Ejemplo: pastores, presbíteros, presidentes de obras, supervisores, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta clase de hermanos, de pastores y de personas que están más altos que nosotros. Nosotros somos siervos de Dios, sin minimizar a nadie, lógico, somos siervos de Dios, pero no estamos a ese nivel de ellos, ¿cierto?
que ya tienen cargos, que ya tienen más responsabilidad en la obra de Dios. Entonces parece que Ananías era una persona normal, del común, usada por Dios para llevar este mensaje a Ananías, porque el mensaje de Dios a Ananías era ese, que fuera donde Saulo de Tarso, que fuera ahí como lo dice aquí el versículo 11, levántate y ve a la calle girama derecha y busca casa de uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Entonces Ananías desaparece del mapa. Antes no se habla de él, después no se habla de él, según uno de los comentarios, ¿cierto? Que dice aquí, dice que Ananías oyó la voz de Dios dulcemente, ¿cierto? En una visión, donde Dios llamó y Ananías respondió obedientemente. Es decir, heme aquí, Señor. Esa es la respuesta que todos debemos tener al Señor cuando el Señor nos llama, sea para la obra misionera, o sea para cualquier otra cosa que el Señor nos llama. Esa es la respuesta que debemos decir. Heme aquí, Señor. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me necesitas? Y ya con ese heme aquí, ya Ananías se compromete con Dios. Ananías se compromete con Dios a ir y llevar ese mensaje. Ananías no fue como Jonás, que el Señor lo envió y él se escondió. Él trató de volarse, se fue en un barco, se fue, etc. No quiso ir, pero el Señor lo obligó a ir, es cierto, porque Dios nos usa de maneras muy sorprendentes. Y Ananías dijo, heme aquí, Señor, yo voy, claro que sí. Para eso estoy, para servir en la obra de Dios y para servirte a ti, Señor. Y esa es la respuesta que nosotros como cristianos debemos darle al Señor. Cuando nos piden, cuando oramos al Señor y tenemos como ese fuego en nuestro corazón de ir a alguna parte y después viene el pastor y nos dice, vea, usted necesita ir a tal parte y usted sabe que es así, usted dice, heme aquí, Señor, yo voy. Entonces no nos debemos negar a ir a ese llamado que el Señor nos ha encomendado. Ananías conocía o había escuchado de Saulo, y eso lo vamos a ver más adelantico. Y quizás Ananías tenía miedo de ir ahí, de ir allá a orar por Saulo. Entonces ya el mensaje de Dios a Ananías en el versículo 10 y 11 ya vemos que él va a ir donde Saulo. Miremos la parte B, dice, Dios supera las objeciones de Ananías. Aquí Dios, déjame sacando Dios supera las objeciones de Ananías. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 13 al 16. Entonces, versículo 13 al 16. Ahí vamos a encontrar esa parte. Y ese versículo 13 al 16, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? A pesar de que Ananías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, tenía temor, lógico, tenía temor. Eso es como si a usted le dicen, váyase, métase al Catatumbo y busque al jefe militar de allá y vaya, predíquele. A uno le da miedo, lógico, uno le da temor, ¿cierto? Si es de parte de Dios, uno va y se viene aquí, pero con temor. Eso le pasó a Ananías. Ananías tenía temor de ir y hablarle a este hombre, porque pues no era hermano todavía, de hablarle a este hombre de orar por este hombre, perdón, para que el Señor lo restaurara de su ceguera. Entonces dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos? Porque él conocía la historia. Él había escuchado que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, que Saulo de Tarso estuvo parado y quizás también cogió una de las piedras cuando apedrearon a Esteban. Quizás, no sé. Entonces mire que el temor del hombre, porque somos carne, no somos espíritu, somos carne, y nos da temor. Entonces aquí el versículo 14 dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, él sabía, Ananías sabía que este hombre era peligroso, que este hombre, sabiendo que Ananías era cristiano, iba a ir donde, vea, yo soy cristiano y vengo
a orar por usted. Pues en sí Ananías todavía no sabía de que estaba tocado, de que Saulo de Tarso quizás reaccionara mal, ¿cierto? Quizás diría, esta visión que tuve, esta ceguera, eso es normal, va a seguir persiguiendo a los cristianos y matándolos. Entonces Ananías tenía temor. Pero de todas maneras él va. De todas maneras, ahí en el 15 dice, el Señor le dijo, ve. Esa palabra ve es un mandato de Dios. Ve, vaya, ahora mismo, no se niegue. Eso es un mandato de Dios, ve. Entonces el Señor dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Después dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, ya el Señor vino a explicarle y ya Ananías se calmó y se dio cuenta de que Dios estaba en el asunto, de que eso no era solamente una visión que había tenido y que quizás en el futuro iba a suceder, no, que eso era el momento exacto que él tenía que ir a orar por este hombre y ya el Señor le había dicho qué es lo que iba a hacer con Saulo de Tarso. Ya el Señor le había dicho en ese momento. Entonces Ananías ya se tranquilizó un poco, ¿cierto? Y pensó, bueno, yo voy a ir porque de todas maneras es un mandato de Dios y tengo que ir porque él dice, ve, o sea, vaya en este momento. Dice aquí, por ejemplo, en el comentario, dice, de hecho este Saulo sabía mucho de la misión de Saulo. Dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ahí es que leímos la palabra, ¿cierto? Aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan su nombre. Aparentemente fue bien conocido, o sea, Saulo era conocido, no era cualquier persona para ahí. Él manejaba una legión de soldados, y una legión puede ser 3.000, 5.000 hombres, y él siempre iba con esa legión para arriba y para abajo. Entonces, cuando el Señor le dice que es instrumento, Dios consideraba a Saulo como un instrumento escogido mucho antes de que había algo digno de ser escogido. O sea, Dios vio en Saulo algo que él necesitaba para su obra. Porque el Señor pudo haber hecho esto de la luz y todo esto a otra persona, a un soldado, a un súbdito de Saulo, no a Saulo. Pero Dios vio en Saulo algo especial, como Dios ha visto algo especial en nosotros. Y por eso nos ha escogido y nos ha separado. Y ese algo especial solamente tú y yo lo sabemos. Porque el Señor nos salvó a nosotros. ¿Para qué el Señor nos salvó a nosotros? ¿Con qué propósito el Señor nos salvó a nosotros? ¿Con qué propósito el Señor salvó a Saulo? Aquí lo dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Para qué Dios te salvó a ti? ¿Para qué Dios tocó tu corazón? ¿Para qué Dios te llamó a los caminos de Él? Entonces una pregunta que nos hacemos, ¿cierto? Una pregunta que debemos meditar en ella. Que no solamente sentarnos en una silla y calentarla cada vez que vamos a la iglesia. No, hay más para hacer en la obra de Dios. Hay para predicar, hay para estudiar como lo estamos haciendo. Hay otras cosas, muchas más, que debemos hacer, que tenemos que sentimos ese llamado en nuestro corazón de hacer algo y como que nos cohibimos. Pues este hombre se cohibió por un momentico, Ananías, de no ir, porque tenía miedo. Pero después de que Dios le dijo para qué, con qué propósito iba a salvar a Saulo, había salvado a Saulo, ya Ananías dijo, listo, yo voy. Y mire el propósito que Dios tenía con Ananías. Ananías servía en la obra de Dios, era discípulo de Cristo, seguía a Jesucristo, ¿cierto? Pero mire que ahí no dice que Ananías fuera un predicador o un pastor, o que ayudara en las mesas, o que ayudara, no sé, ¿me entiende? En la iglesia, no dice nada acerca de este hombre. Pero mire que cuando Dios salvó a Ananías, Ananías ni siquiera sabía para qué Dios lo había salvado, ¿cierto? Quizás Ananías pensó que lo había salvado para eso, para servir en la obra, no más. Pero mire el propósito que Dios tenía con Ananías, ir a orar por un hombre que exterminaba la iglesia. Eso es un propósito grande y una responsabilidad inmensa también. Entonces a veces Dios nos da las responsabilidades y nos da cosas que nosotros creemos que no somos capaces de hacer. Pero como dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si el Señor nos envía
a una obra, aunque la veamos espeluznante, entre comillas digo esa palabra, yo no debo usarla, pero bueno, aunque la veamos miedosa, etcétera, pues hay que ir, porque Dios está con nosotros en todo tiempo. Vamos a ver la parte C, que dice Ananías ora por Saulo. Aquí ya Ananías, dice Ananías, aquí, Ananías ora por Saulo. Y eso lo vamos a ver en los versículos, eso lo miramos en los versículos 17 al 19. Versículo 17 al 19. Ahí vamos a encontrar esa parte donde este hombre ya llega, ya va, Ananías ya sale y va donde Saulo de Tarso. El 17 dice entonces, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Mire cómo Ananías ya se refiere a Saulo. Y mire que no le dice Pablo, le dice hermano Saulo. Porque ya sabía el propósito que Dios tenía con este hombre. Una vez sale a la calle y ora por personas, drogaditos, borrachos, etcétera, etcétera. O en la iglesia, muchas veces en la iglesia hay 3 personas, ¿cierto? Se convierten a Cristo. Antes uno los hablaba que hubo el señor tal, o joven tal, o adolescente tal. Pero después de que pasan y hacen esa oración de fe, ya no es joven, ya no es señor, ya no es dama, ya no es señora, ya es hermano, ya es hermana. Mire qué bonito. Y viene este hombre aquí, Ananías, entra en la casa, ¿cierto? Que dice la palabra que entró en la casa de Judas, entra en la casa de Judas, ¿cierto? Me imagino que Saulo estaba arrodillado, estaba tirado ahí en el piso, quizás llorando, gritando, desgastado ya, sin voz, de tanto clamar al Señor misericordia. Y entra Ananías, dice, y coloca, dice, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Porque la imposición de manos es bíblica. Jesucristo imponía manos sobre los enfermos, los apóstoles, todos imponían manos sobre ellos. Hay algunas religiones que dicen que eso no es así, que eso no es necesario, que eso ya pasó de moda. No, la imposición de manos es efectiva. Se impone, la palabra también lo dice, se impone manos sobre enfermos y ellos sanan, gloria a Dios. Y la imposición de manos, para imponer manos uno debe tener una convicción, debe tener esa fe de por qué se está imponiendo las manos. Si uno ora por un enfermo, uno debe tener esa convicción de que ese enfermo se va a sanar e imponerle las manos, porque así yo voy sin creer de que va a ser sano, de que va a ser salvo, de que va a ser libertado, ¿para qué pongo manos? No va a funcionar. Pero si yo tengo la convicción y la fe de que algo va a suceder ahí, yo impongo las manos, unas manos santas, gloria a Jesucristo. Entonces dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oiga, o sea, bautizado en el Espíritu Santo en el momento que Ananías oraba por él. Convertido, y no un llamado normal, sino un llamado divino. No fue, a Saulo no se le predicó, a Saulo no se le habló de Cristo, Saulo no conocía a Cristo. Sí, había escuchado de Cristo y Saulo veía que estaba creciendo esa secta de cristianos y que se estaba llevando gente de la religión de él, de la idolatría de él, y que ya se estaba mermando quizás las iglesias de ellos en esa época, y ya no adoraban a esos dioses, y ya mucha gente se estaba convirtiendo porque Saulo veía que algo estaba sucediendo, que no era normal que estas personas cambiaran de la noche a la mañana. Por eso los perseguía, porque les tenía odio y rabia. Pero mire que aquí el Señor es el que le predica. ¿Dónde le predicó Jesucristo a Saulo? En el camino a Damasco, cuando se le apareció ahí y le dijo, ¿por qué me persigues? Ahí le predicó el Señor.
y después lo llena del Espíritu Santo cuando Ananías ora por él, porque la palabra lo dice muy clarito. Dice, me ha enviado para que recibas la vista, porque quedó ciego, y sea lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, porque si uno no es lleno del Espíritu Santo, difícilmente va a poder continuar en los caminos del Señor. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo, hay que buscar ese bautismo del Espíritu Santo, ese bautismo de Pentecostés, ese bautismo que recibieron los 120, ese mismo bautismo que cuando los apóstoles preguntaban, ¿y aquí son bautizados? ¿Se imponen manos? No, aquí no, nada. Llegaban ellos, imponían manos y eran bautizados. Entonces, ese bautismo es el que hay que buscar. Eso se ha quedado mucho atrás. Ya ahorita las nuevas generaciones no buscan con ese fervor el bautismo del Espíritu Santo. Yo fui uno personalmente que busqué con fervor ese bautismo del Espíritu Santo, ayunaba, vigilaba. ¿Qué no hacía yo para que el Señor me bautizara en Espíritu Santo y fuego? Y para la gloria de Él, pues fui bautizado en un sueño, o en sueños, digámoslo así, sí, en un sueño, dormido. Y ¿cómo que dormido? ¿Cómo así? Sí, eso puede suceder, eso le ha sucedido a mucha gente. Y me levanté hablando lenguas, me desperté hablando lenguas, sin darme cuenta me desperté hablando lenguas, y ya ahí quedó todo. Pero después con los años pasaron y yo le seguí pidiendo, porque pues uno siempre queda con la duda, ¿no? Que si fue, que no fue. Pero entonces con los años le pedí al Señor que me confirmara, y claro, el Señor me confirmó y volvió otra vez, y ya así con fuego, con danza, etcétera, etcétera. Fue algo muy bonito, algo muy hermoso. Y Saulo fue bautizado en ese momento. Entonces miren lo que dice el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cuando se paró, ahí mismo le cayó el fuego de Dios sobre él, y el Señor lo bautizó, el Señor lo llenó de su Espíritu Santo. Entonces aquí dice, por ejemplo, dice, sea lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, parece que aquí es donde Saulo fue realmente nacido de nuevo. En ese momento fue cuando Saulo nació de nuevo. Ya no habían dudas de quién era Jesucristo para él. Ya no habían dudas de que Cristo lo había llamado. No sabía para dónde iba, porque uno en los caminos de Dios no sabe para dónde va. Uno sigue el camino de Cristo y Cristo es el que la va mostrando a uno. A mí alguien no me puede decir que se convirtió hoy y me puede decir que dentro de 3 días ya está predicándole al mundo entero, ¿no? No, porque eso es un camino que hay que seguir de crecimiento, de estudio de la palabra, de oración, de ayuno, de vigilia, para poder que el Señor nos vaya mostrando ese camino. A Saulo de Tarso el Señor lo bautizó en ese momento, y ahí nació de nuevo, como dice aquí, como se comenta aquí en este estudio. Dice, aquí es donde él recibió el Espíritu Santo y fue sanado de su ceguera, que fue ceguera espiritual tanto como fue ceguera física. Entonces aquí vemos esa ceguera, se le cayeron las escamas de los ojos, estuvo 3 días ciego, y como dice acá, una ceguera espiritual, porque él estaba ciego, él no conocía la verdad. Nosotros cuando no estamos en Cristo estamos ciegos totalmente. Cuando usted le predica a las personas en la calle y no se convierten al Señor, o rechazan la palabra, o le dicen fanáticos, esas personas están ciegos espiritualmente, tienen ceguera espiritual. Pero cuando se convierten a Cristo, esa ceguera espiritual, esas escamas caen y ya ven la luz de Cristo, ya pueden ver diferente, ya esa ceguera se ha apartado de ellos, ¿cierto? La ceguera espiritual, qué bonito que el Señor nos enseña estas cosas, ¿cierto? A través de su palabra y a través de este estudio también. Vamos a continuar otro ratico, vamos a ver si alcanzamos, no creo. Voy a mirar a ver cuántos minutos nos quedan y voy a volver en un momentico. Así que si podemos hacerlo, seguimos aquí, y si no, pues lo dividimos en 2 videos y lo estaremos montando en nuestro canal, Ministerio Cuando Vuelvas a Casa, hoy uno y quizás la otra semana el otro, porque hay que editarlo y todo. Entonces ya vengo en un momentico, no se me vayan a ir.